Buenas noches, Chiquis, sí, de nuevo con ustedes el día de hoy. Mis queridos amigos, ha sido unas semanas un tanto agitadas. Quiero agradecer a todo el mundo por estar con nosotros aquí, por compartir muchísimas cosas que se han dado hasta el momento. He tenido la fortuna de comenzar a hacer este tipo de, vamos a ponerlo investigación, porque hemos tardado un par de meses, sobre todo educándome al respecto. Y quiero presentarles a alguien muy especial en este momento, es Alejandra Lúa, abogada. Me encantaría que ella nos hablara profesionalmente y qué nos puede decir. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, mi estimada Shiki. Según entiendo, quieres que te diga quién soy profesionalmente. Claro que sí. Bueno, tengo estudios de 3 carreras. La que importa aquí es la de Derecho, soy abogada, en la cual estudié 7 posgrados, 4 especialidades, 2 maestrías y el doctorado. Y bueno, tengo una experiencia profesional de que trabajé en los 3 poderes, en el Poder Ejecutivo 9 años, en el Poder Judicial 8 años y en el Poder Legislativo 7 años. Y pues tengo más de 20 años litigando. Wow, es impresionante tener tanto que estudiar. Maravilloso. Y una partecita de toda esa información de ese estudio ha pasado a mi cabecita, porque por cuánto más o menos hemos estado hablando acerca del derecho, como 3 meses más o menos. Un poquito más, pero ya tú me adentraste en el caso de Manuel José Ujú. y pues respecto de él un promedio de 2 meses. Yo creo que sí, bastantico hemos hablado y gracias a eso pues entiendo un poco más lo que son las leyes civiles mexicanas, las leyes, ¿cuál es la otra? Civil, penal y también otras áreas en las cuales no vale la pena mencionar, pero en este momento vamos a terminar ya con el trío de videos que hemos venido haciendo. Este sería el tercer video sobre el análisis que hemos hecho acerca de los videos que el Pelmazo sacó como propios y contundentes acerca de este supuesto papelito que le entregaron a José José. Creo que este video podría llamarse, claramente sería prueba contundente de la falsificación del certificado de filiación de Manuel José, los delitos cometidos en su contra y la ignorancia supina de un químico y un pelmazo. ¿Qué te parece ese título, Alejandra? Me parece excelente, sobre todo porque podemos ir desglosando hasta palabra por palabra, ¿no? Claro que sí. Vamos a empezar. Tú viste los videos, analizamos esos videos varias veces, pero en este específicamente, en el último de los videos donde el químico analiza el certificado que le entregan a José José, el certificado de filiación. Entonces el pelmazo le pregunta, oiga, ¿y usted algo que de verdad está causando mucha controversia? Usted como experto ya vio la prueba de ADN. ¿Sí considera que no hay nada irregular? O sea, que ya le mandé una foto de la prueba que le hicieron a José José y Manuel José, bueno, el resultado sí la considera irregular, no la considera como que le falta algo o puede ver algo erróneo. Y él contesta, no creo que tenga el resultado, no, no tenga una irregularidad, o sea que no le ve nada raro a eso. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas acerca de ese papelito? Pues que es triste ver cómo alguien temerariamente se atreve a afirmar que no hay irregularidad en un documento absolutamente falso. Y bueno, pues para primero poder analizar qué es un documento falso. ¿Por qué es falso? Falso es aquello que no se apega a la verdad, que aparenta ser lo que no es. Y es falsificar. Falsificar a su vez es
efectuar acciones para precisamente hacer que algo parezca que es real sin serlo, ¿sí? Y bueno, cuando este tipo de falsificaciones las efectúa alguien con la atribución que solamente tiene una autoridad para efectuarlo, entonces comete un delito que se llama de usurpación de funciones públicas. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos resultados de delitos. Tenemos tanto el delito de falsificación de documentos públicos, y ahorita vamos a ver por qué sea un documento público, y tenemos también el de usurpación de funciones de una autoridad. Sin embargo, para que le quede más claro a tu audiencia, es necesario, ya entendimos perfectamente que es falsificar. Ahora veamos primero qué es un certificado de filiación. Certificado. Certificar es dar certeza, ¿sí? Y la filiación es el parentesco que existe entre padres e hijos, tanto etimológicamente, es decir, si nos vamos a la definición etimológica de lo que es la filiación, vamos a encontrar que es el parentesco que existe entre padres e hijos. Es decir, conjuntando las dos cuestiones, certificado de filiación es dar certeza de que existe un parentesco o no existe entre un padre y un hijo. ¿Sí? Ok. ¿Por qué afirmo, y lo voy a dejar claro, es difícil a veces que el auditorio se involucre mucho en las definiciones jurídicas, por lo cual trataré de explicarlo para que lo entienda cualquier persona, ¿sí? Eso sería grandioso. Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender primero qué es el Estado civil, ¿sí? La gente por lo general tiene como Estado civil, bueno, es que el Estado civil es si eres casado, viudo, divorciado, ¿sí? Lo cual no es exacto. El Estado civil es la situación de las personas físicas que son determinadas por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco que establece ciertos derechos y deberes. En otras palabras, el Estado civil no solamente define si estoy casado, viudo o divorciado, sino la filiación que existe entre una persona y otra. Es decir, si hay un parentesco, ¿sí? El parentesco tiene diferentes acepciones, dependiendo desde el punto de vista que lo observemos, ¿sí? Por ejemplo, sentido biológico. Son las relaciones de sujetos que descienden unos de otros o de un mismo tronco común, pero además que comparten una misma carga genética. No sé si en esto tengas duda. Y el sentido jurídico es el vínculo jurídico, valga la redundancia, que existe entre las personas que descienden de un mismo progenitor. En este caso sería un parentesco de consanguinidad o de sangre. Existe el parentesco jurídico, por ejemplo, entre el marido y los parientes de la mujer, entre la mujer y los del marido, ¿sí? Este parentesco se llama de afinidad. Y entre el adoptante y el adoptado, al cual se le llamaría parentesco civil. Conclusión. El Estado civil es la situación en la que se encuentra una persona, según obviamente sus circunstancias y la legislación a la que esté sujeta. Ojo, existen distintos criterios para clasificar los estados civiles. Por ejemplo, por el matrimonio, el estado de soltero, casado, viudo, divorciado, que lo he venido repitiendo. Sí. Por la filiación, ojo, filiación, el de hijo o padre. También existe el estado civil por la nacionalidad, mexicano, colombiano, por citar solo dos ejemplos. Extranjero o apátrida, que no tiene patria, ¿no? También existe el estado civil por la edad, si es mayor o menor de edad. También existe el estado civil por la capacidad, es decir, si es capaz o incapaz. También hasta dónde vive,
del territorio al que corresponde. No sé si esto te va quedando claro. En fin, el estado civil no solamente es por el matrimonio. El estado civil, que quede claro, también es por el parentesco. En este caso, el que nos interesa es el de filiación, hijo y padre. Interesante, ¿verdad? Muchísimo. Bien. En la ley mexicana, el Código Civil, que es el encargado del estado civil, dice con toda claridad que las cuestiones, los actos relativos al estado civil le corresponden y está a cargo de los jueces del registro civil. Es decir, los actos relativos al reconocimiento de hijos, los certificados de filiación, que vienen siendo las actas que expide el registro civil, están a cargo del registro civil. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Lo más interesante de esto es que dice en artículos posteriores, que es el 39 para ser exacto, dice que el estado civil solo se comprueba con los certificados o actas que expide el registro civil, que ningún otro documento ni medio de prueba se admite para comprobarlo. Y hace excepciones. Dice que salvo aquellos casos efectuados por la ley. Lo cual, ¿qué significa esto? Que el particular no solamente no tiene permitido expedir certificados de filiación, sino que lo tiene expresamente prohibido, porque aquí habría mucha gente que diría, oye, a menos que Manuel José no quisiera aceptar ese reconocimiento, sería otra historia. Claro. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Completamente. Bien, entonces ya entendimos que por testamento, por confesión judicial directa, por el reconocimiento de un hijo nacido del matrimonio, dice el código, deberá hacerse de alguno de los modos siguientes: en la partida de nacimiento, ante el juez del registro civil, o por acta especial ante el mismo juez o por escritura pública. A ver, ¿por qué estoy diciendo las excepciones? Sencillamente porque no existe la excepción de que un laboratorio puede emitir un certificado de filiación, que es un particular. Pero además, o sea, se atrevió de una manera, temeraria, deleznable el laboratorio, en decir que expedía un certificado de filiación. Si ustedes analizan los resultados de análisis de pruebas de ADN, pueden ver tranquilamente que el laboratorio, que sí sepa cómo manejarse, jamás va a decir ni que da la certeza, ni mucho menos que es el 100%. Sí, la mayoría de los casos, cuando sí hay filiación, dice, existe la probabilidad de que los que se hicieron la prueba de fulano y mengano, ¿sí? Hay una posibilidad del 99.99999%. ¿Por qué? Porque saben que tienen prohibido dar la certeza, expedir certificados, porque esa es una función exclusiva en México del registro civil. Es decir, se arrogó facultades de una autoridad. Aquí podría alguien preguntar, oye, pero ¿a poco los particulares no pueden hacer lo que la autoridad puede hacer? Hay excepciones, claro que hay excepciones, pero tienen que estar debidamente legisladas. Te voy a poner una. Cuando aquí en México vamos a algún supermercado, nos cobran el impuesto, aquí se llama el IVA, impuesto a valor agregado. Sí. Respecto de lo que compramos. Ok, el particular es el que te está reteniendo el impuesto. ¿Por qué? Porque la ley le permite que el particular auxilie a la autoridad a recabar los impuestos. Y en ese caso, el particular se convierte momentáneamente en autoridad por autorización de ley. Pero resulta que en materia del registro civil no existe en México ninguna ley que se permita arrogarse las facultades de la autoridad de registro civil. Por lo tanto, conclusión sencilla, el certificado, al aparentar ser
un certificado de filiación que no lo es, ya es una falsificación. Como esa falsificación la hizo un particular, ¿sí? Ya está incurriendo. Es una falsificación respecto a lo que nada más puede hacer la autoridad. Por lo tanto, es una falsificación de documento público que merita cárcel. Delito. Otro delito, como se arrogó la facultad del registro civil sin que no solamente que no se lo permite la ley, se lo prohíbe expresamente. Y sin embargo se atrevió a decir que era un certificado de filiación. Perdón. O sea, esto es muy grave porque la identidad de las personas está protegida directamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Y además, aquí no habla de nacionalidades. El artículo 4 de nuestra Constitución, por ejemplo, dice, lo voy a leer, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada, es decir, la certeza de que esa persona existe. Que si lo relacionamos con el párrafo primero del artículo primero de la misma Constitución Federal nos dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como las garantías para su protección, es decir, Manuel José tiene la garantía de que se le proteja ese derecho a la identidad de ser hijo de un mexicano. Y además nos dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y resulta que esta Constitución no establece ninguna restricción para el caso de Manuel José, ¿sí? Pero además obliga al Estado y dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar la violación a esos derechos humanos. Los derechos humanos en nuestra Constitución, por excelencia, están del artículo 1 al 29, que realmente tenemos derechos humanos en toda nuestra Constitución casi, ¿no? Pero bueno, por el nombre del capítulo que se llama de los derechos humanos, podemos decir que está, como se los dije, en el artículo 4, en el artículo 1, tanto lo de la identidad, ¿sí? Como lo de que no se le puede restringir y que toda persona, aquí no habla de nacionalidades, de si es colombiano, si es ruso, si es todas, dice todas las personas tienen el derecho a la identidad de México, máximo, porque le coartaron, le violaron su derecho a Manuel José. Le podemos decir, soy mexicano porque soy hijo de un mexicano, y le violaron su derecho humano, que esto es una violación gravísima. No sé si voy bien Mira, o ha quedado alguna, es más, o ha fíjate, quedado alguna duda. no, o sea, para mí está excelente, yo lo entiendo porque pues ya llevamos hablando muchísimo acerca de esto. Sin embargo, si alguna persona tiene alguna duda, con mucho gusto, Alejandra, después de que la gente haga sus comentarios aquí en la caja de comentarios y tenga alguna duda, ella no la responderá. Por supuesto, no será así porque ella es una persona muy ocupada, pero le podemos mandar una lista y luego yo con mucho gusto se las hago llegar a ella. Pero en todo esto que ya tú has dicho, el certificado de filiación dado por un laboratorio es En falso. este caso, falso. De cualquier laboratorio que expida un certificado falso. Además, mira, vale también mencionar vale la pena mencionar, el artículo 6 de nuestro Código Civil Federal determina la voluntad de los particulares no puede eximir la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. A su vez, el artículo 8 establece
los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas, y aquí ya vivimos que hay una prohibición de que un particular emita un certificado de afiliación, ¿sí? Dice, o de interés público, que es de interés público, serán nulos. Nulos. ¿Sabes lo que es la nulidad? La nulidad se equipara a la inexistencia. Es decir, ese certificado es inexistente porque es nulo. Y la nulidad es la nada jurídica. Y la nada jurídica nada genera. Es decir, es la nada. Ese certificado de filiación, pues eso, si nos vamos a la acepción específica de que existe porque es un documento, pues sí, sí existe. ¿Es real? Sí, sí es real porque existe. Pero a su vez, precisamente esa existencia, por ir en contra del tenor expreso de la ley, de haber hecho algo prohibido por la ley, lo convierte en nulo, lo convierte jurídicamente en la nada. Ojo, lo convierte en la nada para que le acepte a los involucrados que se sometieron a la prueba, pero no es la nada jurídica en derecho penal, porque resulta que el Código Penal mexicano también es muy claro, ¿sí? Y nos dice que el delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días de multa. Pero además es un delito que se acumularía al de usurpación de funciones públicas. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes: atribuyéndose el que extiende el documento o atribuyendo a la persona cuyo nombre lo hace un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. Traducido en palabras coloquiales o sencillas, yo cometo falsificación de documentos públicos porque emito un certificado de filiación que solamente puede emitirlo una autoridad pública. Y como yo lo emití, me arrogué como laboratorio la calidad de registro público, porque dice que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. Y ya vimos que conforme al Código Civil es necesario para la validez de un certificado de filiación que sea expedido por un juez del registro civil, no de un laboratorio. ¿A dónde podemos llegar con esto? Mira, por ejemplo, aquí dice, permíteme, dice claramente, aguántame. Seguro que sí. Sí, dice, se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días. ¿A quién? Al que sin ser funcionario público ejerza alguna de las funciones de tal. Es decir, la ignorancia de la ley no lo eximió de responsabilidad. Claro. Ahí tiene absolutamente toda la responsabilidad. Claro que si nos vamos más a fondo, no solamente el laboratorio cometió el delito. Desde el artículo 13 de nuestro Código Penal y nos dice, son autores o partícipes del delito los que acuerden o preparen su realización, los que la realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para cometerlo, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado. Y aquí todavía podemos mencionar algo muy interesante. Si nos vamos en el Código Penal, el artículo 7 nos dice que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, ¿sí? Pero luego nos dice qué tipos de delitos hay, porque mucha gente dice, oye, no, pero eso fue en el 2011, ya prescribió. Perdón. La fracción segunda del artículo 7 en comento nos dice que es un delito permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y la consumación se ha prolongado porque le sigue negando el derecho a Manuel José a poderse ostentar como el hijo de José José, que estoy convencida que es. Igual ¿Sí? que yo.
Igual, si nos vamos a la fracción tercera, nos dice que también hay delitos continuados, cuando con una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, en este caso Manuel José, se viola el mismo precepto legal. Y se ha estado violando una y otra vez, una y otra vez. Y mira, quiero hacer un paréntesis muy interesante. Yo estaba escuchando en los videos que el señor que se dice, hermano de Manuel José, bueno, él no se dice, ¿verdad? El Sí, que dicen que es hermano de Manuel José, señor José Joel, hijo de una actriz, eh, sí. Ya todo, denunció penalmente a Manuel José de usurpación de identidad. Y así se ha manejado públicamente. Híjole, yo invito a la audiencia, a tu audiencia, que busque, por favor, en nuestro código, si existe ese delito. No existe en México el delito de usurpación de identidad. Se me hace de lo más absurdo. Y bueno, si me permites meterme un poquito más en eso, claro, sí, eh, es tu espacio. el delito de usurpación de identidad, paso, mecha, perdóname mi expresión, esa es muy común aquí en México. Eh, Usurpación de identidad, o sea, imposible. No sé, en efecto, el Ministerio Público está obligado a recibir todas las denuncias de hechos que se le den. Vamos a suponer que el señor José Joel metió ante el Ministerio Público una denuncia por usurpación de identidad. Yo, si fuera Ministerio Público, tendría que haberla recibido. Y a toda petición por escrito, la autoridad está obligadísima a dar contestación por escrito, que no sé si se la hayan dado todavía. Pero si yo fuera el Ministerio Público, le digo, no me haga perder el tiempo. Ese delito no existe. Primero investigue bien qué es lo que quiere denunciar, por favor, se lo suplicamos, ¿sí? Aquí está todo el Código Penal y no existe el delito de usurpación de identidad. Eso es lo que estaría. Por lo que a mí me parece totalmente absurdo que hayan dicho que fueron a tratar de notificar. ¿Qué le notifican? Oye, hay una denuncia improcedente en tu contra. ¿Perdón? ¿O qué le fueron a decir? ¿El Ministerio Público admitió una denuncia improcedente? ¿O qué fueron a decirle? O sea, es de lo más absurdo. Ya no hayan ni qué inventarle a este pobre muchacho. Yo desde que vi a Manuel José y empecé a darme cuenta de todas estas infamias, injurias, en serio, digo, a ver, sus abogados, ¿por qué no se ponen las pilas? ¿No? No sé. Aquí, mira, yo he visto cómo atacan a toda la gente que defiende a Manuel José. Ujú, Estoy segura que van a intentar buscarme algo. seguro. Eso no les va a tirar, o no va a tirar la letra textual que se encuentra en nuestros ordenamientos jurídicos en vigor. Y que estaban en vigor cuando le cometieron los delitos a Manuel José. Es una pena como a mí me ha tocado tristemente ver cómo muchos youtubers defienden, atacan. Es más, yo te voy a confesar, a ese entrevistador del químico, yo lo seguía, hasta lo admiraba. Decía, wow, qué investigación. Hasta que empecé a darme cuenta de cómo manipula la información, de cómo maquilla, de lo mal que entrevista. Y no me importa, señor Rodrigo, lo que usted vaya a decir de mí, me apena su caso, me apena el caso de que ponga a gente que considero profesional, lo obligue y lo lleve a decir tonterías como las que le hizo decir al químico, es decir, que era eh, legal el documento falso de certificado de filiación que expidió este laboratorio, no sé con qué propósitos. En fin, eh, para cerrar un poquito esto, ya demostrado con la ley, no con mis argumentos, con la ley, el certificado de filiación es falso y que usurparon las funciones de una autoridad y de que cometieron el delito de falsificación de documento, porque falsificación de documento público, porque un certificado de afiliación, repito, solamente lo puedes pedir una autoridad pública, ¿sí? Esto nos hace todo el contenido, absolutamente todo el contenido, falso. Diga lo que diga.
porque no tenía facultad de expedirlo. Aquí operaría un principio universal de derecho de que todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, lo principal que emitió un certificado de filiación. El certificado de filiación es falso, todo lo que contenga es falso. O Por lo sea, tanto, que lo que perdón, dice ahí es falso. totalmente. Y el documento se convierte en falso. Pero además, es se crearon delitos por parte de los que lo cometieron, todos los que hayan sido cómplices, todos los que hayan participado. Pero si nos metemos todavía a analizar más este certificado, ya quedamos que es falso. ¿Por qué es falso? Y eso, quien sea, que me lo alegue y que me demuestre con la ley que no es cierto. Yo con la ley estoy demostrando que es absolutamente falso ese documento. Bien, pero todavía nos podemos meter más en ese disque, ahora sí le puedo decir disque, certificado de filiación. ¿Por qué? Porque este químico, híjole, y perdón, señor químico, usted como químico ha de ser muy bueno, pero como abogado, pues no creo que conozca nada. Este certificado, además de todo, no contiene los requisitos que le exige la norma 007, que es la que rige a los laboratorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque para empezar, a los laboratorios exclusivamente se les permite expedir resultados de análisis, no certificados, de ningún tipo. ¿Cómo se atreve el químico a decir que sí es legal, que no hay irregularidad? ¿Cómo no va a haber irregularidad si él está expidiendo un documento que tiene prohibido expedir? Perdón, señor químico, póngase a estudiar un poquito más, por lo menos las leyes y las normas que lo rigen, porque puede llegar a cometer cosas graves en su laboratorio. Digo, afortunadamente para usted fue otro laboratorio el que lo expidió, pero tenga cuidado en expresar cuestiones de derecho que no maneja. Además de eso, si ustedes analizan el certificado, bueno, el disque certificado, ahí no vienen las medidas que debieron de haber estado plasmadas. La norma, la 008, ¿sí? Nos da y contiene el Sistema General de Unidades de Medidas, que también rige a los laboratorios en cuanto a las medidas. No sé si hasta ahí voy bien, no me regreso. Pero regresémonos a la 007. Ahí dice que el estudio de laboratorio se le llama así, al análisis físico, químico, biológico de diversos componentes y productos del cuerpo humano, cuyas mediciones y resultados se obtienen a través del uso de diversas tecnologías por personal facultado para ello en un laboratorio clínico legalmente establecido. ¿Sí? Pero luego la norma 007 nos manda el 4.8. ¿Y qué dice esto? Qué interesante. Fíjense, de aquí ustedes pueden ya tranquilamente ver qué es lo que puede hacer un laboratorio. Dice, los informes de resultados de los estudios de laboratorio deberán tener impresos los valores o intervalos de referencia. El de Manuel José y el de don José José no contienen ninguna medida. Nada. Dice que se basan en esto y en aquello, pero no están plasmados. Y dice aquí claramente, deberán tener impresos los valores, además del género y grupo de edad al que corresponden, utilizando el Sistema General de Unidades de Medida, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana, referida en numeral 2.2 de esta norma. ¿Y qué dice ese 2.2? Que deben de haber plasmado lo que establece la norma oficial mexicana NOM 008 SCFI 2002, que es el Sistema General de Unidades de Medida. Ese disque certificado de filiación no está absolutamente ninguna medida que debieron de haber plasmado. Y deben de decir los porcentajes. Y bueno, si ustedes se van a la norma 008, van a ver todo lo que ese laboratorio ilegalmente omitió en referir. Pero todavía nos podemos ir a
más ilegalidades y absurdos de ese disque certificado de filiación, ¿sí? Que son bastantes, ¿no? Y la revista igualmente No, tiene, es que precisamente para ese punto iba, ¿sí? ujú. Y la norma 007 dice, deberá mantenerse la confidencialidad de toda la información relacionada con los resultados de los estudios de laboratorio realizados, excepto cuando sea solicitada en forma escrita por la autoridad competente. Perdón, a ver, analicemos. Deberá mantenerse la confidencialidad. Se mantuvo, Aunque se ellos hayan mantuvo, firmado algún porque que yo documento, sepa, Manuel José jamás le dio la autorización al laboratorio para que la sacara a la luz pública. Jamás. José José, Oh, pero es que había un contrato con el señor don Manuel José José. Ah, perdón, la prueba fue de 2. Necesitaban la autorización de los 2. Y no la tiene el laboratorio, de eso estoy segura. Manuel José, pobrecito, y no lo digo pobrecito lastimosamente, sino fue una víctima. Y a todas las víctimas les llamo pobrecitas, porque son víctimas de la maledicencia de otras personas. Y en este caso, la maledicencia, y lo digo con todas sus letras, fue de notas en complicidad con quienes hayan participado. y mira, No sé si... fíjate una cosa, aparte de eso, también hay un audio que creo que tú lo escuchaste igualmente, acerca, no, el primer video que hizo, que hablaron al laboratorio y hablaron con el supuesto director del lugar o dueño del lugar, donde en varias oportunidades dice que ellos le dieron el certificado de filiación. Habla acerca de eso y lo deja en video. O sea, hasta dónde llega todo este tipo de cosas. Porque No, eso es además una prueba fue, fehaciente de fue, que lo hace, ¿no? fue un absurdo total lo que dice el supuesto director del laboratorio cuando dice que nada más a José José, porque le pagó, le puede dar el resultado. Perdón, la norma lo obliga a darle el resultado a todos los involucrados. Y en el momento que se lo pida, Manuel José está obligadísimo A a darse. entregárselo. Y en el momento que se lo entregue, se lo tiene que entregar con las medidas, porque el único que puede aquí pedirlo es Manuel José, él directamente o por conducto de su representante legal. Y no se lo puede negar, porque si se lo niega, vuelve a incurrir en un ilícito. De por sí, ya incurrió en el ilícito de decir el absurdo de que nada más a José José, que fue el que se lo pagó, por favor. Y además de que, pues, ¿qué se puede esperar de la gente que ignora la norma que lo rige? Si es que estamos hablando de que de verdad entrevistaron al director del laboratorio, ¿no? Digo, no hay ninguna prueba. Yo he escuchado a este señor decir, ahora sí lo probé. ¿Con quién? ¿Con tu dicho? O sea, no, no. Aquí, por ejemplo, alguien podría decir, ¿con qué tú estás probando lo que está diciendo? Con la ley. Y yo no la emití. Resulta que la emitió el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Del Claro. Poder Legislativo Federal. Y Ajá. lo pueden ver, ya dije los números de artículos y bueno, tengo entendido que tú vas a estar poniendo en pantalla los artículos que he estado refiriendo y que alguien me diga que no dice eso la norma o que no dice la Sí. ley o el ordenamiento jurídico. Yo lo estoy probando con la ley. No necesito probar con nada más que ese certificado es falso. Ya dependerá de Manuel José si decide denunciar y decide exigir que se le entregue el supuesto certificado de filiación para que pueda tener la prueba y hacer la denuncia penal correspondiente. Y en todo caso, pues además de que lo indemnicen, todo lo jurídico que se puede derivar de ello. Pero aquí lo más importante sería la voluntad de Manuel José. Han Claro. dicho reiteradamente, por eso escuché a una señora que recientemente dijo que sí es hijo de Manuel José, que se dice muy amiga del señor José José, es que ya no le interesa a Manuel José. ¿Y ella cómo sabe?
Ya habló con Manuel José. Una cosa es que a Manuel José no le interese meterse en controversias, dimes y diretes, chismógrafos de medios de comunicación. Otra cosa muy distinta, que no está interesado en que se haga justicia. ¿Eso lo sabe esa señora? Perdón, señora, no la estoy atacando, nada más le estoy haciendo la pregunta directa. ¿Sabe usted si realmente Manuel José no quiere saber la verdad? ¿Qué es que ya no le interesa nada del ADN? Ya se lo dijo Manuel José. Él jamás ha dicho que no le interesa lo del ADN. Lo que él ha dicho es que él es paciente. Y lo ha dejado claro. Lo que ha dicho es que quiere prudencia. Lo que ha dicho es que no mencionen ese tema. ¿Cuándo? Yo nunca le he escuchado a Manuel José decir que no le interesa lo del ADN y todos los ilícitos que se cometieron en su contra. No sé tú si lo hayas escuchado, porque yo no. Entonces no se vale decir, es que a Manuel José ya no le interesa. No, no le interesa que lo estén metiendo en chismes. No le interesa que los medios de comunicación deleznables que lo han atacado, lo sigan atacando. No le interesa que se estén peleando entre youtubers. Eso claro que no le interesa, es un muchacho muy ecuánime. Claro. Pero por supuesto que no se vale que alguien se atreva públicamente a decir que le interesa o no le interesa el ADN a Manuel José. Eso nada más, si lo escuchara de la boca de Manuel José, lo creería. De otra manera, creo que es un atrevimiento terrible afirmar que no le interesa y que no quiere saber nada del ADN. Digo, yo nunca se lo he escuchado a Manuel José. Lo que pasa es que hasta la fecha, lo único que han hecho es mover ese papelito y decir lo que José José dijo en el 2015. Pero si vamos a analizar lo que tú acabas de decir y todo lo que hemos escuchado, cualquier cosa que se diga en base a ese documento dado por este laboratorio, a José José, y en base a ese documento, todo lo que José José ha dicho, y especialmente en la conferencia de prensa del 2015, está por sí solo nulo, ¿verdad? Acabas de decir algo muy importante. Uh-huh. En efecto, hay también otro principio de derecho que también lo podemos sustentar con artículos, pero que no tiene caso en este momento. No. Toda acción bajo coacción es nula. Es decir, si yo soy coaccionada para decir algo, es nulo, no vale. Volvemos a lo mismo, a la nada jurídica. Exacto. Y ya ha quedado muy claro, con testimonios y con muchas cosas más, que fue bajo coacción. Y a mí me queda claro que sí fue bajo coacción, por lo que han dicho últimamente algunos personajes interesantes, muy cercanos a don José José, que posteriormente al 2015, de hecho ya cercano a su fallecimiento, les encargaba a Manuel José y les decía que era su hijo. Entonces no es posible que alguien que tenía la certeza, porque claro que tenía la certeza que era su hijo, Ajá. que es su hijo, encargar a medio mundo, no quería problemas. Tristemente yo admiraba a don José José como persona, era un hombre muy noble, Sí. muy inteligente, pero muy débil de carácter. Él no quería problemas. Y por tal de evitarse problemas con los que él creyó toda la vida a sus hijos, bueno, no, porque por ahí hay un video en el que dice que lo quería como hijo, aunque no fuera que un compadre le dijo, ¿no? Eso no me interesa. Pero eso no importa. Eso no viene ahorita al caso. Sin embargo, una persona que sí sabe que es su hijo, que se lo encarga a medio mundo, que le dice, él, claro que es mi hijo, porque él sí me ayudó, yo lo amo, bla, 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 ¿no? Todo lo que les dijo a estos benditos personajes que han salido a la luz pública, es decir, lo que comentó, y eso fue posterior a su declaración pública de la que se han querido agarrar. Ah, no, es que él lo rechazó públicamente. ¿No? ¿Cómo me gustaría que en el testamento se le haya quitado esa falta de carácter y lo reconozca? Porque además, así se declarara nulo el testamento, el reconocimiento no sería nulo, a menos que Manuel José no lo quisiera. Ya. A menos que él dijera no, No lo quiero, no lo lo quiero. rechazo, sería la única forma, pero ojalá lo haya hecho don José José. Y de hecho, lo Son más las, importante, yo creo, Alejandra,
sobre todo esto es darle a este muchacho el derecho que tiene de decir, aunque sea ahora que ya se fue, es mi padre. O sea, todo ser humano tiene derecho a esa parte tan importante. Y A su es conocer identidad, como lo dónde. dice la Constitución. A Exacto. su identidad. Tiene derecho a su verdadera identidad que le han coartado, que de una manera deleznable, con argumentos absurdos, ridículos, fuera de todo orden, le han negado. Así es. Quizás es cierto que hasta ahorita no le había interesado a Manuel José meterse en controversias. Y yo lo apoyo, a mí me parece excelente. Quizás yo hubiera hecho lo mismo. A mí que me importa lo que diga la gente de YouTube, que me Claro. importa que diga la gente de televisión, o sea, yo sé quién soy. Punto. No le tengo que demostrar a nadie. Absolutamente nada. Entonces, sí se ha hecho un circo mediático en torno a esto. Pero yo en lo interno creo que Manuel José sí le interesaría, yo lo creo, que todo esto se aclarara. Porque mi padre tenía un dicho muy hermoso: la mentira dura mientras la verdad aparece, y la verdad siempre aparece. Y Entonces aquí va a empieza a aparecer. aparecer, porque esto es la claridad de lo que desde hace tanto tiempo se ha estado diciendo, pero que la gente tejiversa. Por ahí tuvimos a un señor en un programa donde dijo, pero si este muchacho tuvo una prueba de ADN, si este muchacho, pobrecitos los hijos de José José, de ahí de México. Ok, señor, aquí se le está diciendo una abogada que ese documento es falso y se necesita que salga a la luz pública el documento verdadero que el señor que supuestamente hizo la entrevista dijo tenía en su poder, pero que no daba la información porque no tenía la obligación de darla. Lo siento mucho, pero aquí acaban de decir una abogada que la norma protege los derechos de Manuel José y le tienen que dar todo el documento completo. Y espero que Manuel José le haga la solicitud escrita al laboratorio a ver con qué le salen. Porque están violando no solamente sus derechos, sino las leyes mexicanas. Y creo que no se vale. Alejandra, tienes la palabra. ¿Tienes algo más que decir? ¿Algo que pudiéramos aclarar en este momento? Sí, sencillamente espero que se haga justicia. Y la justicia es que cada quien tenga lo que se merece. Y los delincuentes merecen un castigo. Claro que sí. Y la víctima merece la reparación del daño. Sería todo. Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad que sí. Me agrada muchísimo haber estado platicando contigo y sobre todo todos esos momentos en que hemos estado hablando y que me has dado información, pero tan valiosa. Ahora hasta tengo tus libros y los estoy leyendo. Créeme que los estoy leyendo. Necesito Te felicito, leerlos. vas a aprender muchísimo. Creo que sí. Voy en algo de la policía, pero después hablamos acerca de eso. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Alejandra por acompañarnos y demostrar con la ley por qué ese documento es falso, por qué Manuel José es el hijo de José José y por qué razón en este momento es importantísimo que él reclame sus derechos que han sido violados. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Yo se la haré pasar a Alejandra y ella, por supuesto, nos lo va a contestar y yo se los digo acá. Se los traduzco, ¿verdad, Alejandra? A tus órdenes. Muchísimas gracias. Feliz noche. Que descansen y denle manita arriba y suscríbanse.